Muchas gracias y ya estamos otra vez juntos aquí. Las pérdidas nunca nos dejan iguales. Y usted sabe que hemos estado en este tiempo transitando por una serie de situaciones que nos están trayendo pérdidas. La segunda cosa que necesitamos aprender es a construir buenas bases. En este tiempo en donde nos estamos viendo y confrontando con una serie de situaciones que nos pueden resultar nuevas a la mayoría. Generalmente estamos confrontándonos con esta situación que se llama los trastornos de adaptación al cambio. Hoy justamente por lo menos a 2 o 3 personas le hablé exactamente de los mismos elementos. Los trastornos de adaptación al cambio, que después de prácticamente un mes están en esta misma condición. Obviamente esto provoca algunas condiciones y algunos cambios a los cuales nosotros tenemos que adaptarnos y tenemos que comenzar a considerarlos de alguna manera diferente. Es natural, es propio, creo que me escuche, que en este tiempo tengamos momentos de angustia, tengamos momentos de tristeza, que sintamos como que nos estamos desmoronando. Todas esas sensaciones son normales de la situación que estamos viviendo. De todas maneras, gracias por poder juntarnos y las charlas, esa charla individual que usted provoca durante el día es muy importante porque nos permite ayudarnos unos a otros. Construir buenas bases es necesario para enfrentar la realidad y sobre ella construir las bases de nuestros próximos avances. Usted sabe que cuando se construye algo, obviamente se necesita y requiere de fundamentos. Es interesante esto, cuando uno hace los cálculos para una construcción, lo hace considerando todo el peso que va a sostener esa estructura y los cálculos se hacen generalmente de arriba hacia abajo. Entonces llegamos finalmente a una sumatoria de lo que va a significar toda la carga que va a sostener la construcción, el edificio. Y eso nos permite también entonces saber qué tipo de bases son las que necesitamos construir. Nosotros estamos iniciando un nuevo tiempo, querámoslo o no, estamos iniciando un nuevo tiempo y para eso necesitamos construir bases firmes, serias, de acuerdo a cómo vamos a enfrentar la vida a continuación de la pandemia. Ayer nos quedamos en esto, que las pérdidas nos llevan por lo menos a 11 cosas. Las pérdidas, cuando no sabemos cómo entenderlas o cómo tratarlas, o cuando nos confrontamos por primera vez con esta situación de que estamos perdiendo condiciones, las pérdidas nos detienen, dijimos, las pérdidas nos desgastan, las pérdidas muchas veces colocan en nosotros un sentimiento de inferioridad, las pérdidas, número 4, nos hacen dudar, número 5, las pérdidas pueden paralizarnos, número 6, las pérdidas pueden afectar negativamente el cómo nos vemos a nosotros mismos. Número 7, las pérdidas pueden desmotivarnos y a veces desmotivarnos totalmente. Número 8, las pérdidas nos hacen perder generalmente la perspectiva de hacia dónde ir o qué es lo que tenemos que comenzar a mirar. A veces hacemos foco hablando de construcción en el escombro y no sobre la base que tenemos que fundar, ¿verdad? Entonces, las pérdidas nos hacen perder la perspectiva. Número 9, las pérdidas hacen que nos cuestionemos una y otra vez. Número 10, las pérdidas remarcan generalmente las dificultades. Muchas veces yo he mencionado esto, ver lo que es obvio es tarea de todos. Todos nos damos cuenta cuando las cosas están funcionando mal. Lo que necesitamos es aportar, ver qué cosas vamos a hacer para que funcione bien. Entonces, muchas veces cuando estamos en estos procesos de pérdida, las pérdidas nos van a remarcar las dificultades, tenemos que salir rápidamente de esa situación y las pérdidas, número 11, nos hacen preguntarnos, ¿por qué a mí? Es una pregunta que a veces nos hacemos cuando en realidad en este tiempo no es solamente a nosotros, sino es al conjunto. Son 11 elementos, sobre cada uno de estos podríamos hablar de verdad por lo menos una hora sobre cada uno de nosotros, pero quiero que avancemos y una de las cosas que también terminamos resumiendo anoche fue
acerca de la persona más importante. Y dijimos, tenemos que declararnos en esto y considerarnos que somos en toda esta situación, en todo lo que significa la pandemia, en todo lo que significan estas restricciones, que hay algo que es bastante más importante, y eso es que somos nosotros mismos. Entonces, la persona más importante con quien hablo todos los días soy yo mismo. Todos usamos un diálogo interior, así que debo ser cuidadoso con lo que me estoy diciendo a mí mismo. La segunda cosa es que es a mí mismo a quien estoy juzgando en este tiempo, por lo cual debo ser cuidadoso también en las sentencias que declaro sobre mi propia vida. Y la tercera cosa es que la persona más importante a quien amo o debería amar es a mí mismo. Así que debo ser cuidadoso de lo que digo y también de lo que hago. Y hasta aquí nos quedamos anoche. Así que la primera cosa que yo quiero invitarle es que anote por allí. Debo comenzar a reconocer cuál es la realidad del asunto, la realidad de la situación en la cual estamos parados. John Maxwell escribe: la realidad de una situación puede ser tan abrumadora que hace que algunas personas se desmoronen. Si usted está pasando por esta situación, amigo, no dude en contarlo, en decirlo, en comunicarlo. Porque muchas veces nos sentimos tan abrumados, o sea, tan sin saber, sin encontrar una salida por toda esta situación, que los ánimos se nos vienen abajo. Hay una expresión bíblica de Jeremías que menciona y dice, mirando la situación en la cual se encontraba su ciudad, y dice: cuando comienzo a pensar en todo esto, el ánimo se me viene abajo. Hay personas que posiblemente se están desmoronando en este tiempo, pero tenemos que entender cuál es la situación para que ese proceso no continúe, podamos salir ahí al atajo, poder colocar algunas situaciones que nos permitan enfocar en otro sentido lo que está sucediendo. Y una de las claves justamente para reconocer la realidad es también adaptarnos. Necesitamos adaptarnos y aprender a vivir en un nuevo modelo de vida. Después de 4 semanas de estar dentro del departamento, la casa, en el lugar en donde usted ha tenido que pasar esta cuarentena, comienzan a aparecer varias de estas situaciones que les mencioné, que son propias de la adaptación al cambio. Y una de las claves consiste justamente en buscar las maneras de adaptarnos a lo que ha significado un nuevo modelo de vida. Pero no solamente el modelo de vida que hemos tenido que adaptarnos estando dentro de las paredes de nuestra casa, sino que además vamos a tener que tener el mismo espíritu de adaptarnos y aprender a vivir en modelos posiblemente diferentes de vida a los cuales hemos estado trayendo hasta ahora. Algunos creen que esto pudiera ser a veces una posición como muy exagerada, pero en realidad la recuperación de todo lo que significa la situación por la cual estamos pasando, la pandemia mundial y los estragos que no solamente en los aspectos de salud, sino en los económicos, en los sociales, en lo laboral y en la educación. Fíjese, hay una serie de cosas que usted también las está viviendo, así que vamos a requerir de una cuota mayor de adaptabilidad a cada uno de esos cambios. Reconocer la realidad también significa que no podemos crear muchas veces un cambio positivo en nuestras vidas si estamos confundidos con lo que realmente está pasando. Y usted sabe lo que está sucediendo. El tema es que a veces nosotros consideramos que esto ya va a pasar y todo va a volver a ser igual. Ese pensamiento es justamente el que puede causarnos después varias dificultades, porque estamos alentando a una cuestión que es como no aceptar de que hay cambios. Viene bien la frase del considerado filósofo físico
Heráclito de Éfeso, ¿no? Que él sostuvo, lo único constante es el cambio. Era conocido también como Heráclito como el llorón, ¿sí? O el quejumbroso. Y él comienza a pensar y dice, lo único constante es el cambio. He venido desarrollando varias conferencias, charlas, enseñanzas acerca de lo que significa la adaptación al cambio. No solamente en esta ocasión, sino ya hace varios años veníamos trabajando porque desde el punto de vista de la sociología nosotros ya estábamos entendiendo que debíamos enfrentar condiciones de un cambio de época. No esperábamos que se aceleraran tanto los procesos, pero la constante es y va a ser el cambio. Entonces, reconocer la realidad significa para nosotros definir para nosotros mismos, cómo es este tiempo. Muchos estarán de acuerdo que se trata, como mencioné recién, de un cambio de época. Otros posiblemente van a estar diciendo, después ya va a volver todo a la normalidad. De acuerdo a la definición que nosotros utilicemos, van a ser también las condiciones como nos vamos a adaptar a esa realidad. Si nosotros somos propensos a hacer foco en las cosas que no queremos que cambien, posiblemente vamos a tener algunas dificultades. Tampoco consiste en irnos al otro extremo, en donde pensemos en que todas las cosas van a cambiar y ya absolutamente nada será igual, porque ese otro extremo tampoco es así. Entonces, tenemos que en este péndulo del nada cambia al todo cambia, buscar un modelo que se adecue a nosotros para que podamos reconocer esta realidad en la cual estamos inmersos.